En una etapa posterior se habría grabado en el alma de los seres humanos. En el Parsuf Abeab, las almas no están presentes. El nacimiento de las almas se lleva a cabo en el mundo de Atzilut, pero las condiciones de Yeshua ya están aquí presentes en los mundos superiores. Recuerden siempre este principio, que nada puede venir en la existencia aquí abajo si no estaba ya arriba. O en otras palabras, no existe nada en lo individual que no esté en lo común. Pero, ¿cómo puede venir el Mesías? ¿Fue posible que Yeshua viniese aquí en la tierra sin dejar rastro de su origen en los mundos más altos espirituales? Ya se puede ver en la entrada de la luz, de la difusión de la luz de la estructura y de las condiciones de la venida de Mashiach. Lo que trato de hacer es darle una idea global de cómo yo trabajo dentro de la Kabbalah. No haga de la Kabbalah ciencia. Dios no lo quiera, aunque le pueda dar a veces esa impresión. En lo que aprendemos ya está incrustada la redención. Tengan esto siempre en su mente. Para los que están aprendiendo el test, tienen en su mente que se trata del desenvolvimiento de los mundos espirituales, sobre el desarrollo de su pensamiento de la creación, y en sus pensamientos se incrusta la fuerza del Mesías el Salvador. Al tener esto en cuenta, el aprendizaje del test les dará una gran satisfacción. Entonces ya sabe de dónde viene y a dónde pretenden ir. Permítanme darle una breve reseña. El tercer pasuf es Sag, Seaj. ¿Qué sucede con Sag? En Sag se puede ver algo que se ve en la llegada de Yeshua nombrado el Keter. Sag tiene dos partes. Una parte tiene la Sefirá Keter encima del Tabur y la segunda parte son las Nekudot de Sag, puntos Nekudot, y hay gente y estos 9 puntos o 9 Nekudot. Y estos 9 Nekudot puntos son 9 Sefirot de Sag, que descienden a continuación bajo el Tabur de Sag. ¿Pero por qué? Sag es Binah, y Binah tiene la obligación de considerar a Zon, Zerampin y Nubba, que están en el tercer Parsuf que desciende por detrás del Tabur para ayudarles, para darles. Mantengan esto en su memoria. Binah solo se reduce para ayudarles. Ella es la parte dadora. Cuando hablo de Binah me refiero a Binah de los aspectos comunes y a Binah del aspecto individual. En el aspecto individual está la existencia de Binah en cada sefirá, en cada una y una. Cuando hablo del ascenso de Keter, siempre me refiero a Binah de Keter. Aquí en este Parsuf se puede ver el desarrollo ulterior de la idea de Mesías. Por un lado, la creación está hecha como un cli de recibir, un deseo, y este cli es opuesto a la cualidad del dar. Pero ¿hay otra forma de crear una creación que esté frente a la luz? Ha sido, y es en su pensamiento, que la creación sea autónoma. Por lo tanto, la creación solo tiene el cli de la recepción de recibir. Ya existía en su pensamiento el paralelo del aspecto de las dos líneas. La creación del cli de Kabbalah, de recibir, está en un lado, y este cli hace que la creación se separe de la luz. Junto con la rugosidad de la creación desciende aún más abajo. Este es el significado de rugosidad. Más rugoso cuanto más lejos de la luz. Y por otro lado, se puede ver que debido a esta idea se encuentra el desarrollo de la idea del Mesías. Y al mismo tiempo Hashem nos lleva el camino de la redención en la misma creación que Él creó. Y esto es genial. Se debe saber y se dice sobre el Creador que les golpea a los que son temerosos, que tienen miedo, y al mismo tiempo que cuida de sus heridas también. Él creó el deseo de recibir y creó la doctrina de la redención, y lo hizo mediante la transmutación del deseo de recibir en el deseo dador, del dar. Y con esto se produjo en la existencia dos líneas. Por un lado existe la separación de Hashem, y por otro lado está la idea de la salvación. Este proceso se ve aquí en el desarrollo de Sag. Lo mismo está sucediendo aquí. Binah se reduce, se hace pequeña, por debajo del Tabur, solo para ayudar. Ella viene a dar misericordia hasadín a sus hijos. El siguiente paso es el mundo de Nekudim.
Aquí en este mundo Nekudin, Malhut está presente en cada Kli. Este es un paso más en el desarrollo de los Kelim. Algo maravilloso está sucediendo aquí en el mundo de Nekudin. Cada sefirá tiene ahora dos opuestos. A la derecha tenemos la sefirá misma y en el lado izquierdo está la limitación. En cada sefirá, Malhut asciende y se coloca aquí en el lado izquierdo de cada sefirá. A la derecha está la sefirá, la luz de Hasadín, y del lado izquierdo está la limitación. Solo cuando hay limitación existe una relación. Entonces tenemos el donante y el receptor. Este es el mundo de Nekudin. En vez de hablar de izquierda y derecha, es posible dividir el mundo de Nekudin en una parte superior y otra inferior. La parte superior puede recibir la luz, mientras que en la parte de abajo, por debajo del Parsá, la luz no puede ser recibida. Entonces, ¿qué hace el Creador? El Creador hace algo que es maravilloso. Él rompe los Kelim del mundo de Nekudin, los rompe. Y después de esta ruptura que hace, los mezcla, ya que ambos son parte de su creación, de la de él. Así que primero rompe los Kelim, y esta es la causa de los Masajim, pantallas. Cada parte tiene en sí dos partes, la parte que puede recibir la luz, que es la parte buena, y la parte que no puede recibirla, que es la parte mala. Cada fragmento tiene algo de lo que está por encima del jasé, la luz, y tiene algo que está por debajo del jasé. Aquí es solo carencia por debajo o deseo. Cada fragmento tiene algo de bueno y algo de perverso. Esto es muy especial. En esto se puede ver un mayor desarrollo de la idea del Mesías. Cada parte, no importa cuán grande o pequeña sea, ambas tienen estas dos partes, la luz y la oscuridad, el bien y el mal. ¿Entiende por qué él hizo todo esto, el Creador? Ahora en todas partes existe la redención y la creación puede recibirla. En cada parte hay chispas de luz y debido a esto, cada fragmento puede corregirse a sí mismo, debido a que la luz ya está ahí y ahora existe la posibilidad de salir de la oscuridad hacia la luz. Este es el mundo que llamamos Nekudin, la ruptura que hizo el Creador. El otro mundo es el mundo de Atzilut. Este es el mundo de la corrección. Este mundo, Atzilut, está construido por dos partes. La parte derecha es el mundo de Atzilut. Este lado de los Parsufín es luz del nivel del Nefes, con una traza del Ruach. El lado izquierdo del mundo de Atzilut contiene Kelim que están rotos, que pueden ser corregidos, claro. Una vez más se puede ver el desarrollo del Mesías, como la corrección puede ir más allá de la creación. ¿Hay algo más que ver en el mundo de Atzilut? La luz de la primera limitación está ahora oculta en Atik del mundo de Atzilut. Entonces, ¿hay alguna consecuencia? Todo lo que ahora se encuentra bajo este Malhut puede recibir. Antes de este momento no era posible recibir la luz de la Jochma en la Malhut debido a la primera limitación que había. Ahora está escondida aquí en Atik y debido a esto es posible que todo lo que está debajo de ella reciba la luz, porque ella no es la verdadera Malhut. Desde Arihampin, del mundo de Atzilut, no hay Malhut de la primera limitación. En lugar de esta Malhut existe la Ateret de Yesod, es decir, la creación puede recibir la luz desde este punto de Arihampin. Hay dos puntos en la Malhut. Está el punto del Sinsum Aleph, primera restricción, y este punto no deja de pasar la luz de la creación, no la deja. El segundo punto es la Malhut del segundo Sinsum, la segunda restricción, y por medio de este punto, el segundo, la luz puede llegar a través de la creación, porque aquí Malhut está conectado ya con Binah, y la Malhut de la primera restricción Sinsum no puede parar la luz aquí. Por lo tanto, es aquí donde vemos el desarrollo de la creación, en su camino hacia la liberación. Aquí en este punto tenemos la realización de la idea del Mesías. En cierto modo, el Mesías ya existe solo en los mundos y no en las almas. Y aquí, en el mundo de Atzilut, son creadas las almas, en Atzilut. Ya vemos que hay almas creadas, pero ¿cómo? ¿Cómo fue creado Adán?
Preste atención, aclararé esto un poco para ustedes. Serampin y Nubba fueron ascendidos, elevados hacia Binah. El padre que es Abba, Jochma, y la madre que es Ima, Binah, del mundo de arriba de Atzilut. Aquí en este lugar fue el nacimiento de Adán. ¿Quién está por debajo de Abba e Ima y Serampin? Este es el lugar del nacimiento de Adán. Este es el lugar de las raíces de todas las almas. Ahora usted puede ver que las raíces de las almas son Yesod y Serampin del mundo de Atzilut. ¿Por qué? Todo esto podría pasar porque el Zon ascendió a este lugar y recibió la luz de Abba e Ima, Jochma y Binah. Debido a esto, el nacimiento de Adán se llevó a cabo en ese lugar. La luz de Abba, Jochma padre, fue dada a Serampin, hijo, y la luz de Ima, Binah madre, fue dada a Nubba, hija. No es posible dejar que las almas nazcan en otro o en nuestro lugar, aquí abajo, sino que solo es posible en el lugar de arriba, donde están los padres Abba e Ima en el mundo de Atzilut. La luz de Abba e Ima se han nombrado la Nesamá, y el ser humano está en la necesidad de esta alma Nesamá. Esta es nuestra fuente de todos. El significado de los nacimientos está un paso más abajo que el padre y la madre, Jochma y Binah. Aquí significa que el lugar de las raíces de las almas vienen de Israel, Saba y Tebuná, y aún más por debajo están de ellos, de Israel, Saba, Tebuná, Serampin, que es hijo, y Nubba, del mundo de Atzilut. En la Torá se encuentran los nombres de Abraham, Jacob, Isaac, y etc., donde estas personas estaban muy justificadas y eran los portadores, carrozas, Merkabah, de las fuerzas que estamos hablando, Serampin, hijos masculinas, del mundo de Atzilut. No hay Keter en Serampin. En lugar de Keter está la Sefirá de Da'at. Serampin tiene 3 líneas y tiene las 3 Sefirot de la cabeza, que son Jochma, Binah y Dat de Serampin. Normalmente Serampin solo tiene 6 Sefirot, sin cabeza. Cuando hay lo que llamamos Gadlut, la condición que es grande, en Serampin tiene ya 9 Sefirot. En la cabeza hay lo que llamamos Jochma y Binah y Dat, estas 3. En el cuerpo hay estas 6, Chesed, Geburah, Tiferet, y en el cuerpo ya inferior están Netzat, Hod y Yesod. La verdadera Malhut no está funcionando aquí arriba en el mundo alto de Atzilut, aunque hablamos de Malhut porque es aquí que esta es la segunda restricción sin sum, pero en verdad nos estamos refiriendo a lo que es Ateret Yesod. En el mundo de Atzilut el orden es el siguiente. Hay 9 Sefirot y la 10ª es Ateret de Yesod. Como dije antes, Serampin en sí mismo no tiene el Keter. El Keter le fue dado por medio a Serampin de Binah. La madre, ella le dio el Keter Binah porque amaba mucho a su hijo Serampin. Le dio Keter de Ima de Binah. Y ahora hemos llegado a una etapa importante en el desarrollo de los mundos espirituales. Yeshua, el Redentor, tuvo su primera aparición como un ser humano aquí en la tierra. Y estaba vestido, él, el mismo Yeshua, como humano, estaba vestido de este Keter, de Serampin, que le fue dado por medio de la madre Binah. Este es el nivel interno de Yeshua con la pureza del Rajamín de Binah. ¿Puede imaginar qué clase de alma era este Yeshua? Por un lado, él era de hecho un ser humano y por otra parte era como la madre Binah. Y ya saben, Binah es puro chasadín. Binah es el deseo puro del dar de misericordia. Ahora usted puede entender por qué en el cristianismo Yeshua era para ellos como Dios. Pero en lo real este es Keter, que no tiene las características de Serampin, sino más altas. Todavía pertenece a la Binah. Binah, a la misericordia de nuestra Madre Celestial, y es muy divino. Serampin y Nubba del mundo de Atzilut son ya la creación. Serampin y Nubba, o son la creación. Hasta ahora, ¿qué ha aprendido? ¿Quién es la creación?
La creación es Serampin y Nubba. Y Yeshua es más alto, es el Keter de Serampin que proviene del Rajamín de la Madre Celestial Binah. Binah no es la creación. Binah es el creador, pertenece al creador. Todo lo que usted acaba de escuchar es especial. No hay lugar en el mundo donde se puedan encontrar estas cosas. Esto viene de las fuentes más profundas de Cábala luriana. Esta es la más alta teología y es revelada ahora por primera vez para ustedes. Yeshua es el Keter y este Keter es el Keter de Binah. El Serampin del Keter de Binah. Por un lado, Keter se convierte en el Keter de Serampin y Serampin es creación. Este Keter se ha convertido, por un lado, como la creación, porque ahora pertenece abajo a Serampin, y por otro lado, Keter no tiene las características de Serampin. Este Keter es de Serampin, que es el Keter que es muy especial. Más adelante vamos a aprender más acerca de esto, y sus ojos verán diferente y más. Este Keter pertenece a Binah. Binah no es la creación. Binah forma parte de algo que está por encima de todo, que es la divinidad pura. No hay absolutamente nada malo en Binah. Por tanto, Yeshua no conocía el mal. El Keter, Yeshua, descendió a las 9 sefirot de abajo de Serampin a la condición de Gadlut grande para ser la corona de la creación física del mundo de Serampin. Es la fuerza de Israel desde arriba. Y aquí abajo en la tierra está la nación de Israel, que son los portadores de la fuerza de Serampin. Es allí donde está el destino para que ellos mismos se pongan en conformidad con el Serampin superior y traigan aquí abajo la fuerza de Serampin y la transmitan. ¿Qué quiere decir todo esto? El Keter de Serampin del mundo de Asilut es la fuerza de Binah. Este Keter de Serampin tiene su fuerza de arriba de Binah. Se le ha dado porque aquí, en una parte más alta, Serampin, se ha dado. Aquí en Serampin del mundo de Asilut está la fuerza de la redención, porque Binah nos trae la redención a los niños aquí, a la esfera espiritual que tiene el nombre de creación, y que Binah da los parsufín de Serampin y Nubba. Exactamente lo mismo tiene lugar aquí en la tierra, considerando a las almas. Estas fuerzas de la redención llegaron aquí en el cuerpo de Israel de la misma manera. Y esta es la fuerza del mismo Yeshua. Está la fuerza de Yeshua en los mundos espirituales y está la fuerza de Yeshua en la tierra. El Yeshua aquí en la tierra se vistió del Keter de Serampin, de Asilut. Él es el portador de la Merkabah carroza, la vestimenta de Keter de Serampin en su cuerpo aquí en la tierra. El espíritu está todavía arriba, pero su cuerpo estaba aquí en la tierra. Su espíritu descendió sobre la tierra, y con esto me refiero a la nación de Israel. Serampin con sus propias 9 sefirot. Yeshua es Keter, la corona de la nación de Israel, porque él está en pie en el mundo espiritual también. Desde arriba el alma de Yeshua está vestida con el Serampin del mundo de Asilut. Keter significa la corona, y la corona pertenece a un rey. Por lo tanto, en Yeshua está la fuerza del rey de la nación de Israel. Y en el otro extremo están las almas, aquí abajo en la creación, porque el alma es el fin, el alma es la corona de la creación entera, y las almas se visten con estas personas que tienen el pensamiento de la creación en ellas y hacen el último toque para llegar a la creación, a su cumplimiento, a la integridad. Solo a través de elevar el man realizado por estas almas aquí en la tierra, partes de los mundos de Viejá pueden ser corregidos. Elevando el man, por lo tanto, Hashem envía al alma de Yeshua abajo para que pueda revelar su pensamiento, el de Hashem. Antes de que este alma de Yeshua viniese aquí a la tierra, él era el Gar del Keter del mundo de Asilut. Ahora usted puede entender por qué la redención solo se puede recibir a través de Yeshua. Él es el Gar del Keter del mundo de Asilut. Todavía recuerda cuando Malhut de Malhut estaba escondida en Asilut. Estaba escondida en la cabeza de Atik. Atik es la cabeza del Keter del mundo de Asilut. Keter, Jomá y Binah, los tres forman la cabeza de Atik. Debajo del Gar de Binah de Atik se esconde la verdadera Malhut de todo el universo.
no solo del ser humano, sino de todo el universo también. Como he dicho ya, el alma de Yeshua estaba vestida con el cuerpo de este mundo, con la vestidura de Keter, de Serampín, de Atzilut. Todavía lo recuerdan, su alma llegó aquí a la tierra y estaba vestida en el nivel del Keter de Serampín de Atzilut. Pero primero su alma estaba vestida con la cabeza de Atik de Atzilut, y en la cabeza de Atik de Atzilut está el lugar del Malhut del Malhut. O en otras palabras, el alma de Yeshua, antes de venir aquí a la tierra, estaba vestida de la cabeza del Keter de Atzilut. ¿Dónde puede encontrar el verdadero Malhut durante los 6000 años de la creación? Bajo la biná de Keter de Atik. Y el alma de Yeshua ya estaba por encima del lugar de Malhut de todo el universo que estaba en el mundo de Atzilut. Por supuesto, este es un tipo de vestimenta, ya que en cierto modo es un cli. Es el cli más delgado del mundo de Atzilut y es la conexión entre lo que es Adán Kadmon, el hombre primigenio, y los mundos inferiores. Él es la conexión. Yeshua. En cierto modo, el alma de Yeshua no tenía espesor abiud de Malhut del Malhut, como el resto de la creación tenemos. En él había, por supuesto, el Malhut del Keter de Atik en su cli antes de venir a la tierra. Él era el alma de la cabeza de Atik, y dentro estaban las 7 sefirot inferiores del Malhut del Adán Kadmon. Todavía lo recuerda, siempre es de esta manera. Las 7 inferiores de un peldaño superior se encuentran dentro de la parte superior del peldaño inferior. Por lo tanto, él tenía las 7 inferiores de la Malhut del Adán Kadmon en su interior. Aquí en el Adán Kadmon no hay la mención de una abiud real, pero había algo en el Ein Sof, porque estaba dentro de su Parsuf, el Gólgota, de lo que el Ein Sof también estaba dentro de él, y esta fue la primera forma de un Kli, deseo. Y esta fue también la condición del alma de Yeshua antes de su descenso, y antes de que él se vistiese con un cuerpo físico de nuestro mundo. Su alma era de Atik, un mundo llamado Atik, y descendió al mundo más bajo, al nuestro. Mientras descendía Yeshua a nuestro mundo, embestido en el Keter de Serampín de Atzilut. Por favor, presten aquí atención, no es fácil hablar, pero poco a poco se le dará todo esto a usted. Por esta razón no fue, es y nunca será un ser humano terrenal, Yeshua, quien se compare con el alma de Yeshua. Ni Moisés, ni Ari, ni Simón Bar Yochai, en cierto modo es una alma suprenatural. Escuche o lea con la mayor atención, porque esto es muy especial. ¿Quién es el creador? ¿Qué son los mundos? Esto es Ein Sof, la propia luz, que se había extendido más y más, y su luz se hizo más vasta, la del creador, y más vasta, por lo que los Kelim podían venir en su existencia. Pero hay una ley que es espiritual, que lo que existe en lo espiritual no desaparece. El Ein Sof se mantiene en su lugar, sin ningún tipo de relación con la creación, se mantiene allí. Pero para crear la creación se tenía que hacer una especie de algo así como rugoso, y esto lo hizo por medio de lo que hemos llamado el hombre primigenio Adán Kadmon. Dentro de este hombre primigenio Adán Kadmon hay todo tipo de estructuras necesarias para crear el ámbito adecuado para que pudiera crear un ser humano aquí en la Tierra. Lo que ha sido traído hasta aquí es la alta ley, y el ser humano en sí mismo tiene que hacer el toque final por él. En cierto modo, el Creador, la luz, la fuente, se ha vestido con el cuerpo de nuestro mundo físico. Fue su deseo estar en este ámbito que estamos de nuestro mundo en la forma de un ser humano físico. ¿Por qué? Para traer la palabra de vida, para traer la fuerza a la humanidad entera para salvarnos. No en la forma de coser o no coser, puro o no puro, permitido o no permitido, o el conocimiento, sino que quería ser experimentado de una manera muy profunda. Era el deseo de él que fuese experimentado de una manera directa lo que él y el ser humano significa. Por lo tanto, el Creador se vistió con el cuerpo de un ser humano físico. ¿Está claro esto que digo para usted? Yo no estoy hablando de la Inmaculada Concepción o todo ese tipo de cosas. Cuando usted aprenda del Brit Hadashah, pacto renovado, verá gradualmente.
Es posible traer al Creador, que es invisible, que no se puede conectar. Es posible traerlo a algo que es mortal, por ejemplo, el cuerpo humano. El creador, el Creador dio su fuerza a su Hijo, que tenía la fuerza del Hijo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? El Padre, el Creador, es la causa y el Hijo es la razón de la causa. Esto es sobre lo que la Torá habla. Todo esto que habla la Torá es esto. Yo no estoy hablando de un ser de carne y hueso, para nada. Ein Sof se vistió a sí mismo con todas las vestiduras que hay, ropajes. Concéntrense, el alma viene de la misma cabeza del mundo este de Atik, y dentro de Atik, de este mundo, también está el Ein Sof. Lo que trato de decirles es lo más alto que jamás escucharán o leerán. Ninguna teología puede llegar a este punto que les estoy hablando. Hablo desde la posición que es más alta. No, el próximo será Elí y lo hará más claro para ustedes. El origen del alma de Yeshua está dentro de este mundo de la cabeza, del Rosh, de Atik, antes de que él descienda a nuestro mundo y llevase puesto nuestro ropaje de nuestro mundo. Mientras bajaba, él se vistió del Keter de la corona de Serampin, del mundo de Atzilut. Pero todo esto se llevó a cabo dentro de la cabeza de este mundo Atik. Antes de que Yeshua descendiera, él era la cabeza de Atik. Esto está por encima de la Malhut del Malhut. Primero fue Adán Kadmon, pero sigue siendo Adán Kadmon infinito, Ein Sof. En cierto modo, Ein Sof es el creador. Ein Sof está dentro de la cabeza de Keter de Atik, que es la fuente del alma de Yeshua. Y fue el creador mismo quien le permitió bajar en el Atzilut del Keter de Serampin del mundo Atzilut. ¿Cómo se puede saber esto? Por medio de la Kabbalah. No crea que esto lo invento. Todo lo que les estoy diciendo proviene del Etzaim y otras fuentes profundas de Kabbalah y de ninguna parte más. Por ejemplo, cuando usted conozca cómo era el mundo de Nekudin y lo que era después de la corrección de este mundo Nekudin en el mundo de Asilut, entonces usted sabrá que el Keter va al Parsha. Y ahora no tengo las palabras adecuadas para explicarle esto. Este no es el lugar correcto, pero todo el Keter del mundo de Atik va como un cli de Seo hasta el Parsha del mundo de Atzilut. Esta es la forma en que el alma puede tomar la misma ruta hacia abajo. Fue el Ein Sof quien dejó el alma de Yeshua y la vistió del Keter de Serampin del mundo de Atzilut. No existe una desaparición en lo espiritual, por lo tanto, no es tan raro decir que Hashem, o Dios, se vistió con el cuerpo del ser humano aquí en nuestro mundo. La fuerza de Keter, que no tiene espesor aviud, teniendo en cuenta al ser humano, porque Keter tiene la aviud de la fase 0. Esta fuerza no pertenece a Yud-Hei Vah-Hei, porque es el punto de la letra Yud. Solo a través de este nombre, cada persona, sin importar a qué nación pertenece o a qué religión pertenece, puede recibir su redención. También la religión es una vestidura, es una mezcla de la inteligencia humana y un poco de la verdad. Pero más allá de esta estructura, cada ser tiene la misma estructura. Solo por medio de Yeshua, a través de esta fuerza que llamamos Yeshua, el hombre puede encontrar la redención. La nación entera, todo el mundo puede recibir una pequeña luz que se llama Nefesh, independientemente de cuál sea su propia religión. Pero cuando se quiere recibir la luz del Ruach o incluso la luz de la Nesama, usted necesita trabajar muy duro. Fue Yeshua el que nos enseñó que no hay otra manera. En cierto modo es un símbolo de lo que ha de tener lugar dentro de un ser humano. Fue necesario para nosotros que lo viéramos desde el exterior físicamente, como una tragedia de la mejor forma para que el ser humano pueda llegar así gradualmente dentro de sí mismo. Tiene que llegar el ser humano a un entendimiento más allá de su intelecto. De lo contrario, no puede aceptar a Yeshua. Solo Yeshua puede salvarla a usted y a cualquiera, y a toda la humanidad. El Creador tenía un hijo,
y ese Hijo se había sacrificado por nosotros para traerlo aquí abajo. Pero no hay nada que desaparezca en lo espiritual. Después del sacrificio regresó a Hashem, y él está allí siempre bajo Hashem, bajo la luz como un defensor de Padre. ¿Quiere venir a la luz? Ascienda hacia Yeshua. Pronto su fe crecerá. Usted experimentará en usted cosas maravillosas. Podrá soportarlo todo. Todas las preocupaciones materiales pertenecerán al pasado, porque usted vencerá. Usted se sentirá que es guiado también, porque usted también se convertirá en parte de Padre de Hashem y su Hijo. Será su Hijo, como el mismo Yeshua. Yeshua, el pacto renovado, el nuevo pacto, el número 10, la Yud. Ahora hemos llegado al punto de empezar el aprendizaje del pacto renovado, y para ello haremos uso de las letras hebreas. Yeshua habló a sus alumnos en hebreo y en el arameo. Verá las letras hebreas y se conectará con las letras hebreas, y éstas le iluminarán a usted. Durante las clases profundizaremos en las leyes del reino de los cielos y la forma de llegar hasta allí. Este es nuestro objetivo, poco a poco hasta volver a la vida, para crear un lugar dentro de nosotros mismos de acuerdo a las leyes del reino de los cielos aquí en la tierra. Junto con esto, le acompañará la redención total. Todas las leyes dadas en la Torá son leyes que son santas, pero en la manera en que los rabíes lo han interpretado estas leyes, la manera de hacerlas comprensibles para la gente común, no es una manera de llevarlos a una redención real. No voy a hacerlo más fácil para usted, tampoco Yeshua. Yeshua vino a nosotros para elevar y no para degradar santidad como algo con sentido terrenal. Solo el deseo de recibir para nosotros mismos. El ser humano tiene que llegar a su propia redención de él y a su máxima realización individualmente, y esa es la voluntad que tiene el Creador para todos, pero no en la forma en que el ser humano lo ha hecho hasta ahora. Mayormente el ser humano está satisfecho con lo que es. Para empezar, hay que entender esto. ¿Cuál es el verdadero significado de las palabras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Para comenzar, la palabra testamento no es una palabra hebrea. El significado de la palabra es brit, que es pacto. El Antiguo Testamento es un pacto antiguo, brit basar kodesh, el pacto de la carne santa o el pacto de la carne. Por favor, concéntrense, porque este es uno de los principios que tiene que saber. De lo contrario, no va a entender lo que es la redención. Este es un secreto que es muy profundo, tan profundo de entender, y por otro lado es fácil. El Creador, o Hashem, había hecho un pacto con el pueblo judío, el pacto de la carne. El pacto con el patriarca Abraham, el Brit Milá, o la circuncisión, que es ver a Hashem a través de la carne. Sin el pacto de la carne no puede existir el pacto con el Creador. En hebreo carne significa basar, y en realidad es lo que llamamos yesod. Esta es una de las razones por las que la Torá da tanta atención a la carne. Como usted ya sabe, en las leyes judías la limpieza de las manos, la carne y otras cosas materiales tienen un papel que es muy importante. En una alegoría se refiere al pacto futuro en el cual Hashem, en la segunda fase, se va a revelar a su creación. En el último libro de Torá de Moisés menciona esto: después de mí vendrá otro profeta y tendrán que escucharle a él. Pero ellos no quieren escuchar, se quedaron en el pacto de la carne. Tiene que escuchar esto una y mil veces antes de que penetre en usted, y luego puede ser que usted escuche lo que le digo. Miles de noches no pude dormir, no había manera. El primer pacto fue el pacto de la carne, el Creador lo hizo con el pueblo judío, y Moisés dijo que habría otro profeta, significando que habría una manifestación después de él, y a él es al que usted tiene que escuchar. Luego vino Yeshua. ¿Y cuál era el pacto que él trajo con él? Pues trajo el pacto renovado, el pacto del Ruach, del Espíritu. Esté alerta en lo que ahora le voy a decir a usted, concéntrese. El antiguo pacto era el pacto de la carne, y el nuevo pacto es el pacto del Ruach, del Espíritu. Pero lo que es el cuerpo, la carne, no cuenta por más tiempo en la segunda fase.
Este fue el mensaje que Yeshua tenía para nosotros. El pacto del Espíritu del Ruaj ha llegado. El pacto del Ruaj del Espíritu. Pero, ¿qué es lo que queda de la importancia de mi carne? Por supuesto que tengo que prestar atención a mantener mi cuerpo limpio, pero hay algo más. Cada uno de nosotros tiene que penetrar la carne, tiene que penetrarla con el Espíritu Santo, Ruach Kodesh. Solo esto nos puede llevar a la redención. El pacto de la carne no era suficiente, es solo la primera fase. Y este primer pacto con Hashem no era suficiente. Por supuesto que los judíos han de aceptar esto y será revolucionario porque ¿quién en el mundo conocía a Hashem? Oh Dios, en el mundo estaban los paganos y los ateos. Los judíos fueron los primeros que aceptaron en la carne al Creador. Y por supuesto esto fue un gran acto y recibieron la misericordia desde arriba, pero no fue lo suficiente. La segunda fase es el pacto del Espíritu y es necesario también, y fue necesaria. Esta vez ahora se trata de todo el mundo. En primer lugar, los judíos, pero también a los que no son judíos. Pero, ¿qué dice el pueblo judío? Ellos dicen, tenemos la ley de Moisés, pero Moisés señaló a Yeshua también. Pero esto no podían aceptarlo. ¿Qué es sagrado para el pueblo judío? ¿Qué es lo que ellos ven como Dios? Luz. Ellos ven al Creador como alguien que no tiene cuerpo y que no tiene nada que ver con lo material. El Creador es para ellos luz, la luz pura no vestida de kelim, de deseo. Eso es lo que ven. Somos carne, dicen, y Él es luz. Pero para el pueblo judío, el Creador es alguien que les ayuda, que cuida de ellos. Pero ellos lo ven desde la actitud de nosotros, el pueblo judío. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos tienen miedo de decir, el Creador tiene una relación personal conmigo. Pero, ¿por qué tienen miedo? La razón es que ven al Creador como algo que no es material. Para ellos el Creador es la alta luz y ellos están desde la carne. Se sienten tan opuestos a esa luz, pero ¿no es esta la primera fase de la experiencia de lo divino? O en otras palabras, están mirando al cielo, luz, y ven las aves volando en el cielo. Ellos ven aves, pero no las pueden tocar. Para un judío todo tiene que ver con luz, y esto es maravilloso. Solo la luz es la fuente de vida para ellos y se quedan en el pensamiento de ¿quién es que soy yo? Que yo soy tan pequeño ante esta luz y es tan alto el Creador, esta luz es demasiado alta para mí. Entonces, ¿qué puede hacer la luz por mí? Soy tan pequeño, ¿cómo puedo conectarme con el Creador? Esto solo es posible por medio de Torá, pero él todavía está aprendiendo cómo seguir preceptos de una manera que es infantil, como el pacto de la carne. Y eso no es suficiente. Se necesitan dos fases en todo. La primera fase es la preparación. Entonces, ¿por qué necesitamos estas dos fases? Hay dos lugares dentro de un parsuf. En un kli está el lugar de ajor o espalda y panin o frente. La primera fase es ajor, espalda, y esto es oscuridad. ¿Hay otra manera de reconocer la luz que con un fondo oscuro? No hay otra manera de ver la luz que con kelim, deseo. ¿Qué son kelim? Kelim es una forma de oscuridad de la luz. En todo necesitamos el aspecto que es opuesto. Desde la oscuridad puede verse la luz, no hay otra manera. Esto tratándose de los judíos. ¿Y qué es el cristianismo? Pongan atención en lo que ahora les voy a decir. Nadie le puede dar una respuesta. Por supuesto que tienen ideas que son sublimes, pero provienen de su propia religión cristiana. No pueden salir de su propia religión. Por lo tanto, no pueden ver desde una posición que les sea neutral. Entonces, ¿qué es el cristianismo? Es lo mismo que los judíos, solo que el cristiano existe en la creencia de la incorporación de la luz, la incorporación del Creador en el Kli del Keter. Para ellos esto es Dios y su nombre y el Hijo de Dios, y tienen razón. Sin embargo, se debe al judaísmo. Los judíos hicieron la preparación, tenían el pacto de la carne, y como resultado pudo venir el segundo pacto. Este es el pacto con el Espíritu, el pacto con Yeshua. Así que el cristianismo, ambos están ahí. La fuente es el pacto de la carne procedente de los judíos, y el segundo pacto también viene de los judíos, el pacto del Espíritu. A partir de este segundo pacto se llevarán algo, pero solo algo que no era y no es suficiente.
Por ejemplo, ellos no tomaron las leyes de la Torá. Entonces, ¿cuál es entonces el origen de la religión? ¿Cuál es su creencia? Los judíos creen en la alta luz, pero sin Kelim. Esto es en contraste con los cristianos que creen que la luz está incrustada dentro del Padre, el cuerpo del profeta que es para ellos como Dios. Esta es la incorporación en el Keter, donde no existe Abiud y es como Dios. Para ellos Yeshua es como el Hijo de la Luz. Ellos tienen el Kli del Keter y el Espíritu Santo. Tienen al Padre y al Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? ¿De dónde viene esto? Ellos lo conocen, pero no hay comprensión. En la cuarta parte de Tes hemos aprendido acerca de la segunda distribución, que en el Keter se quedan atrás dos pistas resimot, resultados o pistas, a saber, llamados masculinos y femeninos, o masculino y femenino. Después del derramamiento de la luz en la primera distribución, lo masculino se quedó atrás. Pero usted sabe que cuando sale la luz nunca desaparece por completo. Lo que queda atrás es algo que se puede comparar con una vela que arde. Esto es el resimot, el resultado, la pista de luz. Hay dos resimot allí. Una resimot es el Kli mismo. Yeshua, el Hijo. El Padre es la luz de Jochma, que entró en el Parsuf Ab. Abe, el significado o el segundo Parsuf Ab. La luz de Jochma está incrustada dentro del Kli de Keter, y el espíritu es el resimot masculino que se quedó en el Parsuf en el mundo de Atzilot. ¿Cómo está incrustado el mundo de Atzilut? ¿Cuáles son las dos componentes? Hay dos parámetros en cada objeto espiritual. Uno es el Itrapsub, un resimot que indica qué tipo de luz había antes, porque allí existe el ahora y el después. Allí todo es causa y razón. Podemos medir un objeto espiritual por medio de dos cosas, la luz que había estado allí y la pista que se quedó atrás. Y está el segundo espesor Abiud, que es el espesor de un deseo con el masaj dentro del objeto espiritual. Recuerde que los resimot, pistas de luz, están siempre un paso por encima del resimot de espesor Abiud. ¿Cuáles son las dos materias utilizadas con la construcción del mundo de Atzilut? Está la primera fase y la fase 0. La primera fase es el Itlapsut. ¿Qué luz estaba allí? ¿Cuál fue el resimot del Itlapsut? El Ruach, luz del Ruach, espíritu. Todo el mundo de Atzilut está construido con la resimot de la luz, Ruach, espíritu. Esta es la primera fase. Y el espesor Abiud de la fase 0 es el Nefes. Lo femenino, el Nefes es la fase 0. Y lo masculino es la fase 1 llamada Ruach. Fuerza en el Keter con el Abiud 0. Y este es el Kli de Yeshua, el Ruach Kodesh. Miremos de nuevo la imagen de los cristianos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Kli Keter es Nefes, luz Nefes, y es Yeshua, el Hijo. La luz que está incrustada dentro del Kli Keter es el Padre, y el resimot de la luz es el Ruach, es el Espíritu Santo, o en el hebreo también llamado Ruach Kodesh. Cuando se aprende Cábala, se llega a la comprensión de todas las religiones, la ciencia y de todo lo que tenemos aquí en la Tierra. Desde dentro recibirán la sensación de que lo que ve, lo que siente y lo que experimenta es la santa enseñanza. Esto no sucede en la religión, porque la religión es parcial, se mezcla con lo material. Al llegar más profundo en la Cábala podrá ver y a veces podrá medirlo y colocarlo en el árbol de la vida. ¿Por qué? La Cábala es la base de todo el conocimiento posible. Pregunta de un estudiante, ¿por qué hay tal división? Esta es una muy buena pregunta. En primer lugar, yo no estoy hablando de religiones, no tengo interés, pero las necesito para acercarme a lo divino. Necesito hablar de ellas. ¿Por qué es esto? En primer lugar, los judíos estaban en contra de la cristiandad. En términos reales están muy cerca, pero ¿por qué están los judíos y los cristianos divididos? Los judíos creen en un solo Dios, luz, que no se materializa, o en otras palabras, no se incrusta aquí. No es una persona que sepa dónde está su lugar. Esto es porque está buscando fuera de sí mismo. No puede experimentar al Creador en una forma física, solo a modo de una imaginación.
Esta es la única experiencia de la religión. No hay un solo judío que le pueda decir que tiene una conexión real personal con Dios. Que lo sienta, y tiene razón. El pueblo judío no acepta al Kli-Keter, pero si lo hiciesen, este es un tema que es muy profundo. Hago mi mejor esfuerzo para explicárselo a usted de una manera que le sea simple. No hay aceptación del Kli-Keter en un judío, no hay. Ni en la persona ni en la creación. ¿Por qué? No pueden aceptar la incorporación de la luz del Creador, del Padre, en los Kelim de la creación, en los deseos. Para ellos el Creador está fuera de la carne. Mire, por ejemplo, a los 13 postulados de la creencia de Maimónides. El Creador no se conecta a sí mismo con nadie. Para ellos es imposible que el Creador pueda conectarse a sí mismo con algo o alguien. Vieron que el Creador tenía que ser la fuente de la vida, pero supongo que el que exista una conexión con algo que es limitado no puede ser perfecto. Por lo tanto, no pueden aceptar la incorporación de la luz dentro del Kelim, en el Kli del Keter. Sepa que el Creador está siempre incrustado solamente ahí, en el Kli del Keter. El Creador está dentro de cada Kli Keter. El siguiente paso es que el ser humano tiene que atraer el resplandor del Creador aquí al Kelim inferior a través del Dat y más adelante.